En esta presentación les hablaremos sobre la historia de la probabilidad, mencionando algunos personajes que hicieron su aporte para que la probabilidad fuera posible. La probabilidad y el azar siempre han estado en la mente del ser humano, como por ejemplo, los sumerios y los asirios utilizaban un hueso extraído del talón de animales como ovejas, ciervos o caballos, denominado astrágalo o talus, que tallaban para que pudieran caer en 4 posiciones distintas, por lo que son considerados como los precursores de los dados. En el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran tanto astrágalos como tableros que se utilizaban para el registro de los resultados. Los juegos de dados se practicaron desde el Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de estos juegos era el hazard, que proviene de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Por ende, desde el Renacimiento y con el avance en matemáticas y filosofía, se comienza a explicar fenómenos aleatorios o fenómenos relativos a la probabilidad, como lo son los juegos de azar. Ahora sí comenzaremos a contarte la historia de la probabilidad. En Italia, a comienzos del siglo XVI, Gerolano Cardano, médico y astrólogo, escribió el primer documento que se ha recuperado sobre los juegos de azar. Este documento se llamó Liber de Ludo Alea. Aquí establece la equiprobabilidad en los juegos de cartas y dados. Él pensó que incluso la suerte sigue reglas. Ese pensamiento se conoce hoy como la teoría de la probabilidad. Gerolano Cardano fue consultado sobre el famoso problema formulado por el duque de Toscana, el cual consistía en el lanzamiento de 3 dados para observar la frecuencia con la que la suma de los dados era 9 o 10. Pero Cardano no resolvió adecuadamente el problema porque aún no tenía clara la idea del orden. El problema planteado por el duque de Toscana fue resuelto por Galileo Galilei al introducir el concepto de orden en los resultados de los dados. De hecho, se cree que el interés de Galileo por la probabilidad surgió cuando un amigo le planteó precisamente este problema de los 3 dados. La mayor aportación de Galileo a los inicios de la probabilidad fue la invención de su teoría, la medida de errores. Los clasificó en 2 tipos, matemáticos y aleatorios, y estableció las propiedades de los errores aleatorios. Así contribuyó sin saberlo a la creación de la estadística y la probabilidad. A partir de estos 2 matemáticos italianos, Gerolano Cardano y Galileo Galilei, la probabilidad comenzó un lento desarrollo que continuaron los franceses. Durante el siglo XVIII, gracias a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un gran desarrollo sobre la base de la probabilidad. En el siglo XVII, los 2 matemáticos franceses llamados Blaise Pascal y Pierre Fermat trataron de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. Dichos matemáticos tuvieron intercambio de correspondencia en donde discutían sus ideas de cómo hacer que en el juego de los dados pudieran determinar el número de veces que debería lanzar para que la probabilidad de obtener 2 6 fuera del 50%. En el siglo XVII, los juegos de azar eran la principal diversión de la alta sociedad francesa.
Anthony Gombard, caballero de Mere, un experto jugador, planteó a Pascal dos problemas sobre apuestas. Las soluciones que entre los dos encontraron centraron las bases del cálculo de probabilidades y de la teoría de juegos, dos ramas muy importantes dentro de las matemáticas con grandes aplicaciones hoy en día. Posterior a todo esto, el matemático neerlandés Christian Huygens, nacido en 1629 y muerto en 1695, continuó con el estudio de la probabilidad y en 1657 escribió el trabajo de Rationis in Ludo Alea, el cual trataba sobre el razonamiento de los juegos de azar. Ahí introduce el concepto de valor esperado y de frecuencia esperada, la cual es la estimación del número de veces que puede ocurrir un evento con relación a su probabilidad y en proporción al número total de repeticiones realizadas del fenómeno aleatorio en cuestión. Además, se tiene otras fechas importantes. Por ejemplo, está Abraham Moire, el cual nació en 1667 y murió en 1754. Este descubrió una función de densidad de la distribución normal, el cual reformuló la definición de Bernoulli en términos más modernos para la época. Él dijo, una fracción en la que el numerador es igual al número de apariciones del suceso y el denominador es igual al número total de casos en los que ese suceso pueda o no pueda ocurrir. De igual forma, hubo otros grandes exponentes, como lo fue Daniel Bernoulli. Este nació en 1700 y murió en 1782. Él se dedicó al estudio de las probabilidades y las relacionó formalmente en sus aplicaciones prácticas. Otras personas estuvieron también involucradas, como Thomas Bayes, el cual nació en 1702 y murió en 1761, el cual fue el autor de la primera inferencia inductiva formal. De igual forma, tenemos también a Pierre-Simon Laplace, el cual nació en 1749 y murió en 1827. Este escribió la gran teoría analítica de las probabilidades en 1818. Y finalmente está Siméon Denis Poisson, el cual nació en 1781 y murió en 1840, el cual descubrió finalmente la distribución de la probabilidad, la cual lleva su nombre. Así, podemos concluir que todos estos grandes exponentes de la estadística y de la probabilidad tuvieron grandes aportes y marcaron un hito histórico en el campo matemático.